La Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris, la península arábiga y el creciente fértil entre Egipto y el Golfo Pérsico se consideran hoy la cuna de la humanidad moderna. Aquí tuvieron lugar las historias del Antiguo Testamento y se desarrollaron tres grandes religiones mundiales. Antes de los cristianos, los musulmanes y los judíos. En esta región actuaron civilizaciones primitivas avanzadas completamente diferentes. Hoy en día, los sumerios se consideran una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Es de suponer que las historias de la Biblia se remontan a relatos sumerios incluso mucho más antiguos. Algunos incluso suponen que la cultura sumeria posee la clave de la verdadera historia de los orígenes de la humanidad en esta tierra. Antes de que veamos en este video los grandiosos edificios de las culturas perdidas de Oriente Próximo, y lleguemos al fondo de la misteriosa historia de los sumerios, nos gustaría invitarte a apoyar nuestro trabajo. Puedes hacerlo fácilmente suscribiéndote al canal ahora mismo, activando la campana de notificación y dándonos un me gusta al final del video si te ha gustado. Empezamos ahora con un vistazo a la fascinante cultura de los nabateos, un pueblo árabe primitivo y una religión que se considera precursora del Islam. La tumba de Liyan. En la actualidad, en medio de la nada en Arabia Saudí, se alza la tumba de Liyan, hijo de Kusa. La tumba también se conoce hoy en la cultura árabe como Qasr al-Farid, o el castillo solitario. Aunque esto último es absolutamente inexacto, ya que este monumento nunca fue un edificio residencial o residencia en ningún momento. La estructura extrañamente geométrica tallada en una piedra por lo demás natural fue desde el principio una tumba. La arquitectura de los nabateos se considera hoy única y las tallas en piedra insuperables. En su interior, la estructura de aspecto extraño está ricamente decorada con tallas e inscripciones que narran historias de la cultura nabatea. La tumba se construyó en el siglo I después de Cristo. Los nabateos eran originalmente una asociación de nómadas árabes mucho antes de la época del Islam. El Islam no surgió hasta el siglo VII después de Cristo. El profeta Mahoma, que era miembro de los Quraysh o Coresitas, es considerado el fundador de la religión. Estos eran también pueblos nómadas que luego se asentaron alrededor de la Meca. La cultura nabatea seguía siendo politeísta y conocía dos deidades principales, Dusara y Alusa. Alusa sería comparable a la Venus de los romanos y era una diosa de la fertilidad. La esposa de Dusara era la diosa Allat. Allat se convirtió más tarde en Alá, la palabra que designa al Dios único. Antes de la llegada del Islam, en la Meca se adoraba a tres diosas femeninas, Allat, Alusa y Al-Manat. La palabra Alá para Dios también se conocía en Europa, en los Balcanes y en los países del sur poco después de Cristo y antes. Allí, Alá se refiere simplemente a un dios. En el Islam, por cierto, no hay disputa sobre el género de Dios. Para los musulmanes, Alá suele ser menos una persona y más un poder misterioso que se expresa a través de su nombre. Así como los conceptos, las historias y el Dios de los musulmanes tienen su origen en culturas mucho más antiguas. Lo mismo ocurre con el cristianismo y judaísmo. En este caso, los sumerios, que vivieron en el territorio de Mesopotamia a partir del tercer milenio antes de Cristo, son considerados los precursores culturales. Pero antes de centrar nuestra atención en los sumerios, daremos un rodeo hasta la fascinante capital cultural de los nabateos. Petra, la ciudad excavada en la roca. La legendaria ciudad excavada en la roca de Petra fue antaño un próspero centro de comercio, tecnología, arte, sobre todo, de increíble arquitectura. En la actualidad, la ciudad se encuentra en medio de la nada, en Jordania, a una altitud de entre 800 y 1350 metros, en la cuenca de un valle del monte Edom. La pregunta de por qué la gente creó una ciudad en este lugar de todos los lugares es bastante fácil de responder hoy en día. En la antigüedad, se encontraba exactamente en la encrucijada de tres rutas de caravanas que conectaban Egipto con Siria y el sur de Arabia con la región mediterránea. Petra fue bien ocultada por sus constructores. Solo se podía acceder a todo su esplendor a través de un estrecho sendero de montaña o a través de un desfiladero de 1,5 kilómetros de longitud, que solo tenía 2 metros de ancho en su punto más estrecho. Cualquiera que pudiera abrirse paso o fuera ciudadano de la ciudad debió de experimentar un milagro en la antigüedad. En medio del desierto, los constructores tallaron en la piedra 800 edificios, entre ellos numerosos templos, pórticos, un anfiteatro y edificios residenciales. La ciudad se volvió fértil y verde gracias a un ingenioso sistema de riego. El edificio más famoso de Petra es la Casa del Tesoro, de 40 metros de altura y 25 metros de anchura.
que probablemente fue el lugar de enterramiento de un rey. Pasamos ahora a los sumerios, cuyos centros se encontraban a unos 1000 kilómetros al este de Petra. La cultura sumeria en Mesopotamia. Hoy en día no se puede determinar con exactitud la antigüedad de los sumerios. Es posible que fueran de los primeros pueblos que habitaron la tierra situada entre los ríos Éufrates y Tigris. Originalmente, este pueblo se llamaba a sí mismo Sakiga, que significa aproximadamente los de cabeza negra. Los sumerios también eran una sociedad politeísta y desarrollaron la primera escritura conocida de la humanidad. Unos 200 años antes que los egipcios, empezaron a registrar números y unidades de medida como escritura cuneiforme en tablillas de piedra. Más tarde, los sumerios iniciaron la transmisión escrita de leyendas e historias. En el último siglo, los investigadores han encontrado decenas de indicios de que la mayoría de las historias del Antiguo Testamento, que comparten judíos y cristianos, se remontan a historias mucho más antiguas de los sumerios. Por ejemplo, los sumerios tenían la leyenda del primer hombre y la primera mujer en un paraíso, así como historias en torno a una gran inundación. Las ciudades más conocidas de los sumerios eran Ur, Kish y Uruk, en Mesopotamia, precisamente la región que la mayoría de los expertos consideran hoy el Edén bíblico. Babilonia y el posterior imperio babilónico también se remontan a la primitiva cultura sumeria. Los sumerios fueron probablemente los primeros pueblos de la región que mantuvieron asentamientos permanentes y construyeron ciudades de tamaño considerable. Antes de eso, es muy probable que en Mesopotamia solo vivieran pueblos nómadas. La forma de gobierno era la economía del templo. El templo era el centro cultural y al mismo tiempo económico. Además de la escritura, debemos a esta civilización la invención de la rueda, el riego artificial y el sistema de dinero e intereses. Fueron los sumerios los primeros humanos. Hay algunos hechos apasionantes en torno al mundo de los dioses sumerios. Algunas fuentes afirman que los dioses principales de los sumerios eran Nana, Utu y Nana. Otras dicen que eran An, Enki y Enlil. Lo más probable es que estas diferencias tengan que ver con el hecho de que la cultura sumeria cambió con el tiempo. Los sumerios podían tener mucho más de 5000 años. Más tarde fueron absorbidos por culturas sucesoras como la babilónica y la asiria. Existen leyendas en torno al dios Enki que se remontan a las tablillas cuneiformes, así como a la epopeya de Gigamei. Se dice que estos escritos antiguos cuentan la verdadera historia de la humanidad. Según ellos, los humanos llegaron a la Tierra como esclavos de los llamados Anunnaki. Los Anunnaki vinieron del planeta Nibiru y explotaron las minas de oro de Mesopotamia. Cuando los Anunnaki volvieron a abandonar el planeta, en realidad querían destruir a los humanos. Solo el líder Enki defendió a la humanidad. Si la nueva raza de la Tierra se comportaba con sensatez y se establecía, se le permitiría seguir con vida. De lo contrario, los Anunnaki amenazaban con volver y acabar con los humanos. Se dice que el verdadero alienígena Enki se convirtió en el dios Enki con el paso de los siglos o milenios. Si se siguen estas ideas, toda la creencia en los dioses de los sumerios, similar a lo que se supone de los egipcios, se remonta a las influencias de los extraterrestres. Estas teorías no se han demostrado, sobre todo porque hasta la fecha no se han encontrado rastros arqueológicos de los Anunnaki. Las únicas pistas se encuentran en imágenes como estas, que muestran a personas grandes gobernando otras más pequeñas. Según las leyendas, los hombres dios Anunnaki medían al menos 3 metros de altura. Dejando a un lado las especulaciones y las teorías conspirativas, la cultura sumeria proporciona algunos datos interesantes que plantean interrogantes. Por ejemplo, miles de años antes de Cristo, este pueblo probablemente ya tenía un amplio conocimiento de los planetas y de todo el sistema estelar. Esta tablilla sumeria muestra una estrella rodeada de puntos de diversos tamaños. Los puntos muestran, en parte en perfecta proporción de tamaño, los 8 o 9 grandes planetas. Además, los puntos más pequeños enumeran incluso los planetas enanos, cuya existencia no conocemos desde hace mucho tiempo en los tiempos modernos. Los planetas más pequeños del cinturón de Kuiper, en el borde exterior del sistema solar, no se descubrieron hasta después del año 2000. ¿Cómo pudieron saber los sumerios de la existencia de estos cuerpos celestes? Una explicación atrevida sería, en efecto, una conexión con el planeta Nibiru, que algunos expertos también sospechan que se encuentra en el borde exterior del sistema solar. Los cálculos de las órbitas planetarias proporcionan repetidamente pruebas de que debe haber al menos otro gran planeta detrás de Neptuno. A los aficionados a lo fantástico les gusta ver en este planeta al legendario Nibiru, Planeta X. En este video, sin embargo,
Continuamos con descubrimientos arqueológicos únicos en la antigua Mesopotamia. Nínive, el centro de los asirios. Hoy en día, Nínive se considera el centro de los asirios. De hecho, sin embargo, esta ciudad es también mucho más antigua y se remonta a los sumerios. Originalmente, Nínive tenía gruesas murallas con 15 puertas, todas ellas con nombres de dioses sumerios. En la actualidad, las ruinas de Nínive se encuentran frente a la ciudad de Mosul, en la orilla izquierda del Tigris. Mosul es la tercera ciudad más grande de Irak y está habitada predominantemente por kurdos y cristianos arameos. Por este motivo, es un centro de disturbios y un objetivo potencial para los asesinos islamistas. En julio de 2014, los islamistas volaron la famosa mezquita del profeta Jonás, en la colina meridional de Nínive, y luego pasaron 2 años saqueando los restos del complejo palaciego asirio de la época tardía que se encuentra debajo. Si quieres dar el paso, puedes visitar Nínive, o mejor dicho, sus restos. Las ruinas están estrictamente vigiladas por el ejército. Está terminantemente prohibido fotografiar y filmar. Por falta de visitantes, las magníficas calles por las que antaño paseaban los reyes están cubiertas de maleza. En la Biblia, Nínive fue antaño un antro de iniquidad similar a Babilonia. La ciudad era conocida por la usura, la codicia y la ostentación. El profeta Jonás fue a Nínive para proclamar al pueblo la destrucción de la ciudad por parte de Dios. Sin embargo, después de que los habitantes se reformaran, Dios perdonó a la ciudad. Los temores del pueblo a un Dios castigador se hacen eco de las antiguas leyendas de los sumerios, según las cuales los Anunnaki volverían y destruirían la civilización del pueblo si no vivían en paz y armonía. ¿Qué opinas? ¿Hay algo de verdad en estas historias? ¿Y qué opinas de las gigantescas estructuras de esta cultura primitiva? Quizá has estado tú mismo en Petra o has visitado la tumba solitaria del desierto saudí. Esperamos todas tus historias y tus opiniones personales sobre el tema. Como siempre, utiliza la función de comentarios para tus aportaciones. Hasta la próxima.